Si tienen sus Biblias, por favor, busquen el capítulo 2 de Juan. Juan, capítulo 12. Perdón, Juan, capítulo 2. Capítulo 2. Tengo un editor aquí en la primera fila, gracias a Dios. Juan, capítulo 2. El mes de junio en nuestro país se celebra lo que llaman el mes de orgullo. Y cito, es un mes donde se celebra la emancipación de lesbianos, gay, bisexuales, transgénero, y la lista se alarga cada año. Y creo que esa palabra emancipación es reveladora porque da a entender de que el matrimonio bíblico ellos lo ven como un tipo de esclavitud, ¿no? Para ellos sería ser esclavo. Y nuestra sociedad realmente deshonra y denigra el matrimonio por todos lados y con tanta fuerza y tanta frecuencia que lamentablemente nosotros nos hemos vuelto insensibles a esto. Ni nos sorprende cuando vemos de que cada año el porcentaje de los que se casan es menos y con mayor edad. Los novios del sexo que sean simplemente viven juntos y luego se separan cuando gusten. Exaltamos a madres solteras porque ni nos importa porque era necesario no tener marido en casa. Vi el otro día una fiesta, una celebración de un divorcio. Y la verdad es que parecía más lujosa que una boda. Algo que debe ser lamentado y llorado. Y ellos lo celebran. Y como acabamos de leer en Génesis 19, más que nada, es algo que Dios aborrece y nosotros lo estamos celebrando. ¿Por qué es así? ¿Por qué el diablo y el mundo odia tanto el matrimonio bíblico? Y la respuesta es de que el matrimonio bíblico, según Pablo en Efesios 5, apunta a algo mayor. De que fuimos creados por Dios Padre para ser la esposa del Dios Hijo. Y debido a esto, una boda también apunta a algo. Apunta hacia las bodas del Cordero. Ese momento bendito cuando celebraremos la consumación de nuestra relación con Cristo. Y debido a esas realidades, una boda aquí en el mundo entre un hombre y una mujer debe ser la celebración más gozosa que existe en este mundo. Debe ser la celebración climática de toda nuestra experiencia humana. No puede haber más gozo que cuando un hombre y una mujer se juntan y pactan entre sí ser fiel el uno al otro por el resto de sus vidas. Y ya que Dios nos exhorta y nos manda a gozarnos con los que se gozan, pues una boda debe ser la celebración más gozosa de nuestra experiencia. No debe haber comparación. Y creo que miramos un poco de esto en la Biblia, en la cultura judía. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, Moisés manda esto. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Y eso es después de la semana de la luna miel, la luna de miel, como vemos en Génesis 29, 27. Y vemos esto en toda la Biblia, de que unos nuevos casados tenían esa semana. De hecho, en la cultura judía, tomaban una semana entera también para celebrar la boda. Porque una boda debía ser una gran celebración. Ahora, ya vieron el título del mensaje, que Cristo va a ir a unas bodas de Caná. Y quería como introducir un poco el tema porque no quiero que nos perdamos en los detalles humanos de esta boda solamente. Y no ver el propósito de Juan al escribir esta narrativa, que es revelarnos a nuestro novio, revelarnos la gloria de nuestro Cristo. Recuerden de que el propósito de Juan es manifestarnos la gloria de Cristo para que creamos en Él. Entonces, mientras estudiamos este precioso relato, la pregunta más importante, la pregunta más fundamental que debemos hacernos es: ¿qué manifiesta este texto de la gloria de Cristo? ¿Cómo las acciones de Cristo en esta boda revelan su gloria?
Y yo veo por lo menos tres maneras. Tres maneras que la gloria del Hijo se manifiesta para que creamos en Él. La primera es la obediencia del Hijo. La obediencia del Hijo. Segunda manera es la purificación del Salvador. Y la tercera es la suministración del novio. La obediencia del Hijo, la purificación del Salvador y la suministración del novio. Vamos a leer este precioso texto. Juan capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, damos gracias por este precioso texto y te rogamos que nos perdones y nos limpies, que nos laves de todas nuestras inmundicias, para que podamos llegar a este texto y por medio de tu Espíritu Santo ver las glorias tuyas brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Queremos adorarte, Señor, y necesitamos de tu ayuda. Para la gloria de Cristo lo pedimos. Amén. Bueno, un poco de repaso del capítulo 1, de que Juan escribe este precioso evangelio para revelarnos a Cristo, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengamos vida en Él. Y varios dieron testimonio en el primer capítulo. En el prólogo vimos el testimonio de Juan. Dice que el Verbo eterno que estaba con Dios y que era Dios, Él se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y también vimos el testimonio de Juan el Bautista, que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y luego vimos el testimonio de los primeros 5 discípulos. Y básicamente cada uno de ellos, cuando ven a Jesucristo, dicen, este es el Mesías. Y terminamos ahí con la exclamación de Natanael, que afirma, este es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Y después de esos testimonios, ahora pasamos a la primera señal que Jesús hizo. Una señal que muestra que Él es el Mesías. Ahora, aún el público, aún estos sirvientes, verán la gloria de Jesús. Y la primera manera que esta narrativa revela y demuestra la gloria del Hijo es la obediencia del Hijo. Ven ahí. Primer versículo dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Al tercer día, parece que está terminando una semana que comenzó en el capítulo 1. Y esto ahora va a ser el debut internacional de Jesucristo, donde todos puedan ver su gloria. Y decide hacerlo en una boda. Y como dije en la introducción, creo que hoy en día no comprendemos la importancia de esto. No celebramos bodas tal vez como ellos lo hacían. El hecho de que Cristo asiste y luego celebra esta boda
y hace su primer milagro allí, avala el matrimonio como algo que Dios bendice, que Dios honra. El matrimonio entre un hombre y una mujer es honroso, es hermoso a los ojos de Dios, algo que debe ser celebrado. Jesús no se abstuvo de la boda, no, fue y lo celebró. Ahora, tampoco debemos ir al extremo de los católicos romanos y pensar que el matrimonio es un sacramento. Ellos piensan que el matrimonio causa la gracia de Dios porque Cristo lo estableció acá. No podemos decir eso por varias razones. Primero, nada de lo que nosotros hacemos puede causar la gracia de Dios. Si tú tienes que hacer algo para recibir gracia, ya no es gracia. Va en contra de la definición de gracia. Pablo nos explica en Romanos 11:6, la salvación es por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si tienes que hacer algo para recibirlo, no es gratis. Sería un pago. Pero la segunda y más obvia razón es de que Cristo no ordena nada aquí. Cristo asistió a la boda, pero no vemos ningún mandato aquí. Simplemente asistió. Nunca nos manda hacer nada en este texto. Y Juan luego agrega que estaba allí la madre de Jesús. ¿Por qué no menciona a José? No lo sabemos, el texto no nos dice. Por la tradición y por la lógica, pensamos que probablemente José ya había fallecido entre el momento que Jesús tenía 12 años en el templo y José estaba vivo y ahora que tenía 13 años, 30 años. Y María, siendo viuda y pues siendo una judía respetada, piadosa, fue invitada a la boda. Algunos piensan que tenían un rol como de organización de la boda. No lo dice aquí, no lo sabemos. Pero sí sabemos, versículo 2, que fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y para mí esto es un dato interesante, me llama la atención, porque esa boda ocurre en Caná y esto demuestra de que Jesús y sus discípulos fueron conocidos por estas personas. Es un pueblo pequeño. Natanael, recuerda, es de Caná, como vemos en Juan 21. Parece que esta zona está llena de pueblos muy pequeños donde todos se conocieron. Si usted tal vez viene de un pueblito en su país, entienden eso, ¿no? De que todos se conocían, la mitad del pueblo eran familiares. Y parece similar aquí, ¿no? ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque esto indica de que Cristo hizo su primer milagro para sus amigos y familiares. Hizo su primer milagro para sus amigos y familiares, para la gente que le vio crecer. Y es gente que él supo que le iban a rechazar, ¿no? Porque lo primero que pasa aquí es de que hace ese milagro en Caná, luego desciende a Capernaum, sana a mucha gente, y cuando regresa a su casa en Nazaret, ¿qué pasa? Sus amigos y familiares quieren apedrearlo, quieren matarle. ¿Y por qué quieren matarle? Porque dicen, ¿no es este Jesús que conocemos? ¿Su padre no es José? ¿No es el carpintero? ¿Cómo se atreve a hablarnos así, de predicarnos así? Lo vieron como un mero hombre. Y eso también es importante, nos enseña algo. Como veremos, esto habla de la perfecta obediencia hasta este momento. Jesucristo hasta este momento no había hecho nada espectacular, ni un destello de algo extraordinario en su juventud. No estaba volando, haciendo milagros. Estaba sometido totalmente a sus papás. Una simple obediencia. Y estando en esa condición, dice el verso 3, que faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, no sé si María está pensando que Cristo va a crear vino como lo hace. Lo dudo porque esto va a ser la primera señal, el primer milagro que Cristo hace. Entonces puede ser de que simplemente lo dice a Jesús porque siempre acudía a Jesús cuando tenía problemas. Dices, ¿cómo? Si acabas de decir de que Jesucristo vivía con un simple hombre toda su vida. Bueno,
Simple en el sentido de no hacer milagros, pero hay que recordar que Jesús es el hombre más inteligente de la historia de la humanidad. El pecado no había infectado su cerebro, tenía una memoria fotográfica. Entonces, él como Adán antes del pecado podría nombrar a todos los animales del mundo en un solo día, que tú y yo podríamos hacer también, pero luego al día siguiente se acordaba del nombre que había dado a todos los animales, que nosotros no podríamos hacer. Era un hombre totalmente brillante en todo sentido y en maneras que nosotros no podemos ni imaginar, porque no solamente era sin pecado, sino que supo que era sin pecado. Entonces, él siempre podría razonar sabiendo que todas sus conclusiones eran correctas. Cuando yo estoy razonando, bueno, si esto es cierto, pero no sé si lo es o no. Jesús pensaba de manera diferente porque tenía una mente perfecta. Seguramente si María tiene un problema en casa, ¿quién sería el indicado para solucionarlo? Siempre Jesús. Y si Jesús también era perfectamente obediente, pues seguramente dependía mucho de él, y más ahora si probablemente José ya está muerto. Entonces, pensando un poco en el contexto, por 30 años, cada vez que María le pide algo, Jesús responde, sí, mamá. Y lo arregla. Increíble pensar en eso. Jesús, ¿puedes barrer la sala? Sí, mamá. Jesús, la estufa no funciona. ¿Lo puedes arreglar? Sí, mamá. El hombre más inteligente, más obediente de la historia. Siempre, siempre obedeciendo. Siempre honrando a su mamá. ¿Por qué es tan importante? Porque tú deshonraste a tu mamá. Porque yo desobedecí a mi mamá. Y Cristo tiene que obedecer en nuestro lugar para cumplir la ley por nosotros. Pero es por eso que el versículo 4 es tan chocante. Porque ahora todo va a cambiar. Cristo había obedecido a su mamá en cada instante de su juventud hasta los 30 años. Siempre cuando María le pide algo, sí mamá, sí mamá, sí mamá. Y luego María le dice, no hay vino. Y Jesús en el versículo 4 le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¡Wow! Esto hubiera sido un shock. Para algunos parece incluso grosero que le hable así. No es grosero, pero sí es demasiado claro. De que Jesús está mostrando a su mamá de que ahora su relación ha cambiado. Él ya no va a hacer lo que ella le manda. Ahora solo va a hacer lo que su padre le manda. Antes le obedecía a ella, desde este momento ella debía obedecerle a él. Y si María hubiera pensado bien, hubiera caído a sus pies en adoración. Literalmente en griego dice, ¿qué hay entre ti y yo, mujer? Y la respuesta implícita es, nada, tu autoridad sobre mí se acabó. Y sin distraernos, creo que es importante observar de que esto anula totalmente la mentira, la herejía que enseñan los católicos romanos, de que debemos suplicar cosas a María porque tiene el oído de Cristo. Esto es herejía por muchas razones. Primero, porque María no es omnipresente ni omnisciente, no puede estar escuchando todas nuestras oraciones. Además, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre, según Pablo en 1 Timoteo 2:5. Pero también vemos acá de que Cristo desde este momento ya no obedece a su mamá, ¿no? Todavía le ama, pero no está bajo ninguna autoridad de ella. Ahora, ¿cuál es la razón que da de no hacer nada en ese instante? Dice, aún no ha venido mi hora. Interesante, porque esa frase en Juan siempre se refiere a la cruz. Dices, ¿falta el vino? No ha llegado mi hora de morir en la cruz. ¿Cuál es la conexión? ¿Qué pasa acá? Bueno, creo que Cristo está diciendo, mujer, ya no estoy atado a tu calendario. Mi vida ahora corre bajo el calendario de mi Padre. Todo apunta hacia mi obra de redención.
Entonces, así como te he obedecido esos 30 años perfectamente, ahora voy a dirigirme hacia mi cruz para obedecer perfectamente a mi Padre Celestial. De obediencia perfecta a su mamá a obediencia perfecta a su Padre. Es glorioso, glorioso la obediencia de nuestro Señor, que obedeció perfectamente a su madre. Y eso era necesario para nuestra salvación. Porque como dije, tú deshonraste y desobedeciste a tu madre, tu padre. Entonces el Hijo de Dios nace de mujer para obedecerla, para guardar la ley por ti. Porque la ley demanda obediencia. Dios nos dijo en la ley, haz esto y vivirás. Y no lo hicimos, pero Cristo sí. Vino a este mundo y obedeció a sus padres, cumplió la ley por nosotros para poder regalarnos esa justicia, para poder vestirnos en su perfecta justicia. Él ahora es nuestra justificación. Y también obedeció perfectamente a su Padre Celestial hasta la muerte, porque tú y yo debemos morir. Y Cristo vino para recibir el castigo que merecemos por nuestro pecado y así poder regalarnos el perdón de Dios. Nuestro Cristo es glorioso. Su obediencia es gloriosa. Ahora pasemos a la segunda manera que su gloria se manifiesta. Es la purificación del Salvador. La purificación del Salvador. Dice en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Como dije, no sabemos qué esperaba María. Recuerden, en el verso 11 dice que ese es el primer milagro que hizo Jesús. Ese es el principio de sus señales. Ahora vimos la semana pasada, al final de Juan 1, que Jesús hizo algo muy sorprendente que asombró a Natanael. Pero Juan no lo clasifica como señal, como milagro. Tal vez, como ya mencioné, Jesús tenía una visión perfecta, una memoria perfecta y pudo haber visto y reconocido y recordado a Natanael de una distancia tan lejos de que esto sorprendió a Natanael. No sabemos cómo hizo esto, pero aquí vamos a ver algo totalmente diferente, porque aquí vamos a ver a Jesús rompiendo las leyes de su naturaleza para hacer algo que ningún hombre puede hacer, ¿no? Va a crear vino del aire. Dice el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, varias cosas que hay que comprender acá. Primero, calculando 6 tinajas de 2 o 3 cántaros, sería más o menos unos 150 galones, 550 litros. Es decir, es mucho vino, no es un poquito. Y también recuerden de que Cristo va a crear vino porque se les había acabado. Y tal vez por nuestra cultura y los tiempos que son tan diferentes no entendemos lo serio que esto fue. No es de que se les acabó la coca, pero tienen limonada y tienen otras bebidas. No, porque en el primer siglo el vino se usaba para purificar agua, el agua que tomaban. Entonces, claro, o sea, el vino se podría beber solo para embriagarse, pero lo que tomaban para hidratarse era agua mezclado con vino. Dependiendo de la circunstancia, pues podría ser, 7 partes agua y 1 parte vino para purificarlo. Entonces, si no tienen nada de vino, están en un clima árido, entonces no tienen nada de tomar. O sea, si no tienen vino es de que no hay ninguna bebida. Es de que la celebración se acabó. Todos tienen que irse a casa. Eso es un desastre para este novio. En una cultura gobernada por la vergüenza como es la cultura judía, eso es fatal. Jesús literalmente salva a este novio de una vergüenza terrible. Hace un milagro tan bondadoso para este novio. Pero también hay que tomar un paso atrás y pensar en unas otras cosas que Juan dice aquí. No queremos alegorizar el texto, es decir, tratar de poner un símbolo donde no dice nada, pero pensemos en varias pistas que Juan nos da aquí para ver si nos está hablando de una realidad aún mayor.
Primero vemos, por ejemplo, el contexto de la muerte de Jesús, en el versículo 4, que mi hora no ha llegado. Luego vemos el contexto de que Juan explícitamente menciona que esta agua era para la purificación que hacían los judíos en sus ritos. Juan no tenía que decir esto. Pudo haber dicho nada más que las tinajas tenían agua, pero especifica, estas eran tinajas que los judíos usaban en sus ritos de purificación. También vemos en el contexto que sigue en el siguiente párrafo que Cristo, parte de su misión explícita es tumbar, derribar la falsa religión de los judíos que prometían purificación, pero no podrían. Entonces entra en el templo y ¿qué hace? Toma su látigo y saca a los ladrones del templo que lo habían convertido en un mercado. También vemos en el contexto de la Biblia de que el vino muchas veces, no siempre, pero muchas veces, es algo que representa sangre en la Biblia, porque de hecho el jugo de la uva muchas veces se llama sangre en la Biblia. No solamente, en la cena del Señor, donde Jesucristo literalmente dice, esto es mi sangre que por vosotros es derramado. También hay otros lugares, por ejemplo, en Génesis 49, dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Isaías 63 es otro lugar. Los que estuvieron el miércoles pasado, Luis estaba predicando Deuteronomio 32 y tomé nota porque Moisés dice, de la sangre de la uva bebiste vino. Entonces no es como muy exagerado hacer una conexión entre el jugo de una uva y sangre. Entonces, este primer milagro de Jesús, además de mostrar su poder, yo entiendo que Jesús también está apuntando a su misión, que es de purificar a su pueblo de su pecado, como el vino purifica el agua. Pero no solamente esto. No sé si te has preguntado, ¿por qué Jesús no simplemente llenó los recipientes de vino? Que hubiera sido tal vez aún más fácil. Hubo vino, estaban en ciertos recipientes, se acabó. Jesús puede simplemente llenar esos recipientes con vino. Pero en vez de hacer esto, Juan es explícito, Jesús reemplaza con su propio vino el agua que los judíos usaban para sus ritos de purificación. ¿No? Como dije, Juan pudo haber dicho, eran tinajas de agua, tinajas para lavamientos, pero no, muy explícito menciona que los judíos usaban esta agua para sus vanos ritos de purificación. Y ya que sabemos en los otros evangelios de que Jesucristo a menudo usaba el vino como un símbolo de su nuevo pacto. Recuerdan de que hay que llenar los odres con vino nuevo, odres nuevos. Entonces no creo que estamos alegorizando el texto aquí. Juan mismo es el que está apuntándonos una verdad, de que el vino del nuevo pacto es lo que nos purifica. ¿No? Cristo pudo haber hecho cualquier milagro para empezar su ministerio. Pudo haber levantado un muerto. Pudo haber sanado un ciego. ¿Qué decide hacer? Para arrancar su ministerio y mostrar de que es el Mesías, el Hijo de Dios, que va a tumbar la religión judía y ofrecer un nuevo pacto, decide crear vino. Es como que qué raro. Entre todos los milagros que podrían probar de que Él es Dios hecho carne, el Mesías, el ungido de Dios, y crea vino. Es raro hasta que comencemos a ver cómo Juan lo explica. De que Jesús, además de bendecir esta pareja, está señalando que su sangre, su nuevo pacto, va a reemplazar el sistema religioso de los judíos para purificar perfectamente su pueblo. Cristo es el Salvador que purifica a su pueblo. Y es un reemplazo completo. Vean ahí el versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Obvio, las tinajas tenían algo de agua, pero Jesús las quiso llenas. Y esto creo que serviría a varios propósitos. Primero, es un increíble regalo para estos novios.
muy valioso tener esa cantidad de vino. Segundo, demuestra más claramente el milagro. Si solamente llenaron las tinajas a 3/4, pues a lo mejor Jesús pudo haber metido algo allí para transformarlo en vino. Pero creo que sí también demuestra que el antiguo pacto queda obsoleto, totalmente reemplazado por el nuevo pacto. Y entonces dice versículo 8, les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Maestresala es el mayordomo, el encargado de esta fiesta. Ahora, no sabemos en qué momento exacto es que Cristo hizo el milagro. Si Él convirtió el agua en vino antes que lo sacaron o después. Yo especulo que sería antes que lo sacaron, porque sería muy raro, si nos ponemos en la piel de estos meseros, sería muy raro sacar agua sucia que usaban para lavar pies y luego servir esa agua pensando que es agua al mayordomo, a tu jefe. ¿No? Entonces yo supongo que antes de hacer esto, Jesús lo convierte. Esto ahora es vino. Entonces lo presenta al mayordomo. Entonces llenan las tinajas. Luego Jesús les dice, sacad ahora. Y ¿no? Ya, sorpresa, es vino. ¿Cómo fue ese milagro? Pues obviamente no entendemos cómo Cristo lo hizo. Pero tal vez comentar algo que muchos pastores dicen que Cristo creó el vino de la nada. Y creo que teológicamente eso no es lo más preciso. Tenemos que tener cierto cuidado con eso, porque Génesis 1 es la primera y última creación de la nada. En Génesis 1 Dios creó toda la materia que existe y luego reposó. Y Hebreos 4:3 dice que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ya no hay más creación ex nihilo, de la nada. Incluso la creación del hombre no fue de la nada. Dios formó a Adán desde el polvo de la tierra, formó a Eva del costado de Adán, que tal vez ilustra cómo Jesús está haciendo esos milagros, como repartir panes y peces para las multitudes, que tampoco es una creación de la nada, sino que está tomando moléculas ya existentes y pues modificando las moléculas del universo para crear el pan, para luego crear este vino. Y tampoco está como robando vino que alguien más ha hecho en otra ciudad y reemplazándolo aquí. Y la verdad es que hace que sea aún más sorprendente en mi mente, porque demuestra su control absoluto sobre toda su creación. Demuestra esa verdad que dice Hebreos 1:3, de que Cristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, porque Él puede modificar libremente a cualquier molécula de su creación. Cristo toma, no sé cómo, toma una molécula ahí de Júpiter y toma otra molécula ahí del mar de Galilea y los fusiona y crea vino. Increíble. Nosotros que tantas veces dudamos del poder y de la sabiduría de Dios para obrar en nuestras vidas. Vean la gloria de Cristo, que tiene tanta sabiduría, tanto poder para orquestar todo esto, para diseñar todo esto. Y otra vez no quiero perder de vista que su soberanía aplica a todo, no solamente el crear el vino, sino crear la falta de vino. Piensen en esto, ¿quién está gobernando todo en esta boda? ¿Quién es que hace todo según los designios de su voluntad? Y Cristo no hizo que les faltara la sal. Cristo no hizo que les faltara la carne. Cristo hizo que les faltara el vino. ¿Por qué vino? Porque quiso crear vino y reemplazar el agua sucia de los judíos en sus vanos ritos de purificación para demostrar su poder absoluto para purificar a su pueblo. Es una increíble purificación de nuestro Salvador. Un motivo grande para creer en Él. Bueno, tercera manera que este pasaje manifiesta su gloria es la suministración del novio, versículo 9. La suministración del novio. Dices, Josías, pero Jesús no es el novio de esta boda. Claro,
pero hay que tomar un paso atrás y ver de que Cristo es el novio de la historia del mundo, ¿no? Él es la razón que fuimos creados y todo apunta a su boda. Y lo que vemos acá es nuestro novio en la boda de otro novio. Y vemos la capacidad de Cristo, nuestro novio, de proveer lo mejor y en abundancia para celebrar a una novia. ¿Sí? Es un ejemplo de la capacidad de Jesús para celebrar en esta boda. Dice el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino. Me encanta nuevamente que no hay ningún detalle de cómo funcionó, solamente que el agua ahora es vino, como si fuese muy fácil hacer eso. Y dice que el mayordomo pues lo probó sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. El mayordomo seguramente supo que se les había acabado el vino. Y ahora parece que alguien va para buscar otro vino y lo trae a él. Y él tiene que filtrar y como que ver si es un vino de la calidad que se puede servir en esta fiesta. Obviamente en un clima árido, caliente, sin refrigeración, vino se podría echar a perder muy fácilmente. Entonces lo prueba para ver si él lo puede servir. Y no supo qué había pasado. Y Juan explícitamente nos recuerda que los sirvientes sí saben. Porque ellos habían llenado las tinajas, ellos habían sacado el agua, estaban encargados a todo ese proceso. Y eso es importante porque esos sirvientes son testigos objetivos de este milagro. No son familiares, no son discípulos de Cristo. Son sirvientes seculares que presenciaron este milagro, que podrían dar testimonio. ¿Y qué tal el vino? Bueno, pues obviamente el mejor vino en la historia. Dice al final del 9, el mayordomo llamó al esposo, versículo 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Parece casi un regaño, que no fue sabio la decisión del novio. Es como que, oye, qué tonto. ¿Por qué serviste el peor vino primero? Esto no es lógico. Lógico, primero sirves el buen vino y luego literal en griego dice, cuando la gente se ha embriagado, sirves el peor vino. Está hablando de un principio universal en un contexto secular. No sabemos si este mayordomo era creyente, temeroso de Dios, pero está simplemente diciendo, ¿por qué no serviste esto primero? Luego la gente, cuando ha tomado lo suficiente, sirves lo peor. En términos seculares, o sea, ya la gente cuando toma la tercera cerveza, o sea, no les parece mal de que sabe tan asquerosa. Ahora, debo aclarar que obviamente estamos hablando de un pecado serio, la embriaguez, ¿no? Obviamente Jesús no está aprobando la embriaguez, jamás. La Biblia entera condena la embriaguez. Es un pecado que deshonra a Dios. Acabamos de leer Génesis 19. Terrible el pecado de la embriaguez. Isaías 5:11. Hay una condenación de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Nunca debemos estar bajo el control del alcohol, nunca ser emborrachados. Pero, ¿por qué Jesús hizo vino entonces? Bueno, porque este vino no fue creado con el propósito de embriagar, sino con el propósito de purificar. Se tomaba mezclado con agua para hidratar. El mayordomo habla así simplemente porque está afirmando lo ilógico que era servir el mejor primero, o sea, no servir el mejor primero. Porque dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El buen vino. Nunca ha probado un vino tan bueno como este. La idea es de que esta es la mejor provisión, el mejor regalo, en abundancia para celebrar de la mejor manera posible.
Ahora, como dije, el vino puede asociarse con la embriaguez, puede conducir a esto, pero también en la Biblia se puede tomar en moderación según la conciencia de uno. Y el vino en la Biblia a veces se asocia con celebraciones santas, sanas, de alegría. Y en particular se asocia con las bodas del Cordero, la última fiesta al final de los tiempos. Escuchen cómo Isaías profetiza de ese gran banquete de los santos. Dice Isaías 25:6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Cristo supo esto. Ahora pensemos en otra realidad, en el contexto. Que Cristo acaba de decir, no ha llegado mi hora todavía, pero está consciente de su hora. Está pensando, en todos los evangelios vemos, de que Cristo tiene su cara hacia la cruz. Sabe su misión, sabe que va a terminar en la cruz. Y la pregunta es esto, ¿cómo va a soportar eso? ¿Cómo va a soportar el dolor de la cruz? Y Hebreos 12:2 nos da la respuesta. Dice que sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Es decir, de que él está viendo la cruz y sufriendo la cruz porque no solamente tiene sus ojos en la cruz, sino que tiene sus ojos puestos en la boda que viene después de la cruz. En la gran celebración, en la exaltación que viene. Entonces, Cristo, estando en una boda, lo celebra, provee lo mejor, porque seguramente se acuerda de lo que viene para él también. Dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ahora también hay que recordar algunas cosas acá. Primero, el hecho de que Juan llama a este milagro el principio, el primero, nos habla, como vimos en el primer punto, de que Jesús cumplió la ley por nosotros, como un humano. Jesús, como joven, como dije, no volaba, no estaba creando su propia comida, haciendo milagros. Cristo obedeció perfectamente a sus padres como un niño común y corriente. Y eso es tan importante porque necesitamos su justicia. Dios nos obliga a obedecer toda la ley y no podemos hacerlo. Entonces Cristo obedece por nosotros. Segundo recordatorio, los milagros que vemos en la Biblia, como este milagro, siempre tenía un propósito. Eran no solamente actos de asombro, sino que señalaban algo. Y por eso creo que Juan lo llama señal. Y vemos ese principio a lo largo de la Biblia de que los hombres que hacen milagros, pues era una manera de que Dios podría señalar a ellos para autentificarlos en su ministerio. Por ejemplo, si pensamos en algunas personas, vamos a comenzar con Moisés, que divide el Mar Rojo. Tal vez en Pablo y Pedro, que estaban sanando personas. La gente estaba siendo sanada en la sombra de Pedro o solamente al tocar los pañuelos de Pablo. Y esos milagros eran señales para apuntar a algo, que validaban esos hombres como para cumplir la misión que Dios le había dado. Por ejemplo, en Éxodo 19:9, Dios dice que iba a validar a Moisés como su portavoz, haciendo señales, demostrando que la ley venía de parte de Jehová. Vemos lo mismo en Hebreos 2:3 acerca de los apóstoles, que el autor de Hebreos explica en Hebreos 2:3 de que la salvación nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles. Y luego explica, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Es decir, Pablo está predicando las palabras del Evangelio, explicando el Evangelio, y luego Dios simultáneamente está testificando junto con Pablo con milagros, con señales, diciendo, este está predicando mi Evangelio, este está diciendo la verdad. Y Dios Padre hizo lo mismo con Jesús, validó su ministerio a través de señales y milagros
para mostrar de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Obviamente Jesús es Dios, Él tenía su propio poder divino, pero la Trinidad siempre estaba trabajando en conjunto y Jesucristo vivía su vida humana en dependencia del Espíritu de Dios. En Hechos 2:22, un pasaje que habla precisamente de esto, Pedro dice, Hebreos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, Dios explica el principio aquí de que Dios Padre hizo el milagro de convertir el agua en vino por medio de Jesús para mostrar de que Él es nuestro Mesías, el Hijo de Dios hecho carne. Y es la primera señal que Juan menciona. Obviamente Jesús hace muchos milagros, miles de milagros, sanaba a miles de personas. Pero Juan selecciona, escoge a 7 señales en particular que en su mente eran las más importantes para señalar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que demuestran su gloria. Y no quiero olvidar una vez más, pensando en eso, de que Juan tenía que ser tan selecto de todos los miles de milagros que hizo Jesucristo. Y la señal que escoge que demuestra que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Cristo podría haber hecho en cualquier contexto, pero escoge hacerlo en una boda. Cristo podría haber hecho ese milagro en una fiesta de cumpleaños. Cristo pudo haber hecho esto en el templo, pero no, lo hizo en una boda. Bendijo un novio, bendijo una novia, siendo Cristo el novio antitipo de todos nosotros. No sé si conocen esa palabra, antitipo. Tipo, antitipo. ¿Sí? El antitipo es a lo que el tipo apunta. Entonces, Cristo es el Cordero de Dios. ¿Sí? Entonces, el Cordero es un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo del Cordero. Nosotros tenemos matrimonios. Según Pablo, Efesios 5, nuestros matrimonios son un tipo del matrimonio, que es el antitipo, Cristo y su iglesia. Y en la misma manera, nuestras bodas son el tipo de una boda futura, las bodas de Cordero. Las bodas de Cordero son antitipo. Y creo que la provisión de Cristo, la provisión generosa de Cristo por estos novios, nos habla de su capacidad de proveer lo mejor para la boda que viene, ¿no? La boda del Cordero. Y termina el versículo 11, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Todos entendieron, esto no es un mero hombre. Eso es el Mesías que vino para proveer en abundancia. Vieron la gloria de la suministración del novio. Cómo provee para los suyos. Cómo provee en abundancia. Cómo provee lo mejor. Como si celebra la novia de otro, ¿cómo va a celebrar su propia novia? Hay tantas personas, sin distraernos tanto, pero tantas personas que piensan que el cristianismo es tan estricto y que la ley de Dios es tan gravosa y que a cada lugar que vamos somos aguafiestas y que no es todo lo opuesto. O sea, ser un cristiano es un gozo incalculable. No hay gozo fuera de Cristo. No existe un verdadero gozo, sino el conocer a Cristo. Versículo 12. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Capernaum está en la costa norte del mar de Galilea, en el norte de Israel. Lo llamamos Mar de Galilea, aunque es un lago, porque así se ha llamado por miles de años. Nosotros no lo clasificamos tal vez como mar, pero Mar de Galilea, o sea, Mar Muerto, Mar de Galilea,
Capernaum está al norte y al oeste para ustedes, de este lado, este sería Caná y un poco más elevado, por eso descendieron hasta el nivel de mar, donde está el mar de Galilea. Y dice que se quedaron allí no muchos días, es decir, solamente un par de días. Y por lo que vemos hasta ahora, hasta este punto, parece que su madre y sus hermanos todavía le quieren, todavía le están siguiendo. Cuando las multitudes comienzan a seguirle, ya las cosas cambian, pero hasta este momento parece que todo va bien. Bueno, precioso pasaje, hermanos. Pues en conclusión, vivimos en un mundo que desprecia y odia el matrimonio, que lo denigra a cada rato. Y puede ser para nosotros de que esta burla como que parece un pecado cualquier, como no tan serio, pero la verdad es que es más siniestro. Es de que Satanás quiere denigrar y mancillar el matrimonio. Porque Satanás desea mancillar el matrimonio. No solamente porque el matrimonio bíblico es el fundamento de nuestra sociedad, sino porque un matrimonio apunta hacia la meta de la creación misma, la razón que existimos. Apunta hacia la consumación del pueblo de Dios con su novio, el eterno Hijo de Dios, nuestro Mesías, nuestro Cristo, gloria a Él. Ahora, vimos algo de la gloria de Cristo en esta historia, por lo menos tres maneras, ¿no? Primero, la obediencia del Hijo. Que Cristo obedeció perfectamente a su madre, perfectamente a su padre. Y esto nos muestra su gloria como nuestro sustituto, de que Él cumplió la ley perfectamente por nosotros, que Él ahora nos puede regalar su justicia y que murió en obediencia a su Padre en la cruz para morir la muerte que merecemos. También vemos la gloria de su purificación, la purificación del Salvador. De que Cristo con su nuevo pacto hizo lo que la ley nunca pudo hacer, lo que ninguna religión puede hacer, nos purifica, nos lava, nos limpia de todas nuestras inmundicias. Y si hoy tú estás aquí cansado de tu suciedad, cansado de tu pecado, debes saber de que no importa cuánto te laves, el agua de tus propios esfuerzos jamás será suficiente para lavarte. Jamás será suficiente para quitar tus manchas. La única manera de ser purificado es por medio de Jesucristo. Él es el único que puede. Solamente su cruz nos perdona y nos limpia. Y finalmente vimos la suministración del novio, que Cristo provee lo mejor y en abundancia para celebrar a esta novia en este pasaje, demostrando su capacidad para proveer para su novia, para celebrar en su boda, para tener la mejor celebración que este mundo ha conocido, que es la boda del Cordero. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta preciosa narrativa donde vemos tus perfecciones brillando en el rostro de Cristo. Gracias por tu Espíritu, Padre, que nos ilumina. Te rogamos que nos ayudes a poner en práctica lo que aprendimos, que podamos vivir a la luz de esas realidades, que podamos esperar con más ansias esa boda que nos espera, que podamos confiar aún más en la suficiencia de nuestro Cristo para proveer lo que necesitamos, que podamos gozarnos más en la purificación que Él nos ha dado, en la justicia que hemos recibido en su nombre. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Es en su nombre que oramos. Amén.